Muy buenos días a todos. Hablo Jeffrey Lee. Tengo el gran honor de estar con ustedes en este estudio bíblico virtual. El tema principal de esta serie de videos es cómo trazar bien la palabra. Estamos iniciando un nuevo serie de videos con un tema menor nombrado las asombrosas claves para poder entender la Biblia. El versículo clave es en 2 Timoteo 2:15. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Quiero compartir un poco de mí. Soy salvo por la gracia de Dios. Llevo 25 años en esa asombrosa gracia de Jesucristo, y como otros hermanos en la fe, he invertido muchísimo tiempo estudiando la Biblia durante las últimas décadas. Pero algo súper importante me impactó hace 1 o 2 años atrás, y eso fue la revelación de la importancia de esas asombrosas claves. Okay. Doy crédito a muchos pastores, pero quiero destacar uno en particularmente. Se llama Rodney Ballou. Y él solo habla inglés, entonces y yo en esa serie estoy, mi meta, mi propósito es seguir su ejemplo. Él hizo una serie de videos, 7 videos, compartiendo cómo trazar bien la palabra de verdad. Cada video suyo tiene una duración de 1 hora más o menos, y para poder traducirlo me cuesta como 20 o 30 horas de trabajo. Y para poder explicar lo que él explicó en sus videos, normalmente me cuesta 4 horas para explicar lo que él explicó en solo 1 hora. Pero yo creo que si ustedes que están conmigo en vivo y aquellos que van a escuchar las grabaciones van a aprender algo tan importante, y lo que es cómo realmente entender la Biblia. Antes de aprender cómo trazar bien la palabra, pensaba que entendía la Biblia, pero después de aprender cómo trazar bien la palabra de Dios, después me di cuenta que lo que entendía antes era falsa doctrina falsa. Y creo que la mayoría de creyentes están en el mismo lugar, con doctrina que piensan que es doctrina sana. Pero a través de esa serie, la meta es enseñar
enseñarles a ustedes lo que he aprendido. Para mí, la revelación de cómo trazar bien la palabra es lo más importante, la revelación más importante que he recibido en los 25 años que llevo siendo un hijo de Dios. Con eso voy a seguir. Ese es el canal de YouTube de Rodney Ballou. Tenemos nuestro canal en YouTube. Se llama Bereanos, los Bereanos, y voy a poner todos los videos que hago aquí en nuestro canal en listas de reproducción. Okay. También tenemos un grupo en Facebook con el nombre Estemos Atentos a las Señales. Ok, vamos a seguir con el estudio. Ok. Pero voy a compartir 10 asombrosas claves. Hay más, pero ahora voy a compartir 10 asombrosas claves para poder entender la Biblia. Clave número 1 es el Evangelio de Cristo, que se encuentra en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 1 a 4. Es la única manera para poder lograr salvación durante la dispensación de gracia. La dispensación de gracia ha sido vigente por más o menos 2000 años y va a terminar con el rapto del cuerpo de Cristo. Entonces, para poder ser salvo en estos días, esa es la única manera, el Evangelio de Cristo. Y pocos creyentes saben eso. Okay. Como yo estaba totalmente ignorante de esa verdad. Clave número 2. La fe necesaria para poder lograr salvación es algo que Jesucristo nos regala. No es basada en nuestra fe. Okay. Lo que Jesucristo hizo en la cruz y en su vida, todo lo que Él hizo, Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado en el tercer día. Y es la fe de Jesucristo que nos salva por su gracia. Okay. Nada de nuestra puede salvarnos. Es lo que hizo Él. Clave número 3, la Valera 1602 purificada. Es la única palabra de Dios pura en español. Y debemos estudiarla y interpretarla literalmente. Literalmente, no figurativamente, literalmente. Clave número 4. Toda la Biblia fue escrita para ti, pero no todos los libros fueron escritos hacia ti. Clave número 5. Hay 3 grandes divisiones o periodos de tiempo en la Biblia. Clave número 6. Antes de Israel, la nación de Israel, los judíos, solo existían gentiles o paganos en la tierra, en el planeta. Clave número 7. El cuerpo de Cristo solo comenzó con el periodo de tiempo llamado pero ahora.
en Actos capítulo 9. El cuerpo de Cristo es conocido como la iglesia hoy en día, pero hay muchas iglesias nombradas en la Biblia. Además, hay muchos evangelios nombrados en la Biblia también. Entonces, hay que trazar bien las palabras. ¿Okay? Clave número 8. Hay dos grupos de personas destacados en la Biblia. Los gentiles o paganos. La incircuncisión es otro nombre suya. Y Israel. Otro nombre para ellos es los judíos o la circuncisión. Clave número 9. La importancia del muro intermedio de separación entre los dos grupos. Y clave número 10. Mientras existía el muro intermedio de separación, el cuerpo de Cristo no pudiera tener existido. Espero que mi español o mi spanglish, que me entiendan. Ok. Para poder lograr salvación, hoy en día, durante la dispensación de gracia, quiero destacar estos versículos que se encuentran en 1 Corintios 15, 1 a 4. Pablo escribió el siguiente. Fabi o Magdalena, ¿me podría Primera de Corintios 15, 1, 4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Gracias. Vamos a leer muchos versículos, entonces tengo dos hermanas conmigo hoy en día, Magdalena de Chile y Fabi de Chile. Ambos son chilenos. Gracias por estar conmigo. Ok, hay demasiada confusión entre las denominaciones. Magda, ¿podrías poner tu micro en silencio, por favor? Gracias. Ok, supongamos que una persona que no ha sido salvo, ok, supongamos que una persona le hace a varios predicadores diferentes de distintas denominaciones una pregunta. ¿Qué debo hacer para llegar al cielo? ¿Ok? Un predicador fundamentalista citará los siguientes versos. Fabio o Magdalena, por favor. Aquí, estos versículos. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tito 3:5. No por obras las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia. Nos salvó por el elevamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Romanos 5:1. Justificados pues por fe, tenemos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Un sacerdote católico citará los siguientes versos. Gracias. Ok, y eso fue
lo que un predicador fundamentalista iba a citar. Pero va a llegar un sacerdote católico y citará los siguientes versos. El siguiente verso, Santiago 2:24. Vosotros pues veis que las obras es justificado el hombre, no solamente por la fe. Luego va a llegar un predicador de la denominación de la Iglesia de Cristo. Y él citará las siguientes escrituras y destacará que son las palabras de Jesucristo. ¿Magda? Aquí. Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego va a llegar un predicador de la denominación pentecostal. Diría que para poder estar seguro de que eres salvo, deberías seguir lo que dijo Jesucristo en el siguiente verso. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si bebiereis con mortífera, no le dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el mismo predicador pentecostal va a decir, si realmente eres salvo, estas señales te seguirán. Ok, después de escuchar las respuestas de esos distintos predicadores, la persona estará totalmente confundida. A menos que alguien venga y le explique a esta persona cómo reconciliar la confusión, ese hombre probablemente irá al infierno por la eternidad cuando muera. ¿Y por qué? Porque estos predicadores no le dieron al hombre el evangelio de Cristo en 1 Corintios 15, 1 a 4, que aplica durante la dispensación de gracia. Y es la única manera para poder lograr salvación durante esta dispensación. La dispensación de gracia comenzó en Actos capítulo 9 con Pablo y terminará con el rapto o el rescate del cuerpo de Cristo. 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Ok. Asombrosa clave número 1 para poder entender la Biblia es que el Evangelio de Cristo es la única manera para poder lograr salvación durante la dispensación de gracia. Acabamos de leerlo, entonces no vamos a repetirlo. Asombrosa clave número 2 para poder entender la Biblia es la siguiente. La fe necesaria para poder lograr salvación es algo que Jesucristo nos regala. No es basada en nuestra fe. Magdalena, Efesios 2, 8 y 9. Por favor. Hay que abrir tu micrófono. Porque por gracia sois salvos por la fe.
Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ajá. Interesante. Ser bautizado es una obra, ¿no? Entonces, somos salvos por gracia, por la fe, y eso no de vosotros, ¿ok? Entonces, estoy destacando aquí la gran diferencia entre dos versiones de la Biblia. La Valera 1602 purificada y la Reina Valera 1960. La fe de Cristo está destacado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos en la Valera 1102 purificada. Pero si uno lee, estudia la Reina Valera 1960 o las otras versiones o perversiones de la Biblia, no va a lograr la importancia, no va a entender la importancia de la fe de Cristo. ¿Ok? La fe de Cristo. Y sin entender la fe de Cristo, así, la salvación de la mayoría de personas no es, bueno, la mayoría de cristianos realmente no entiende el base de su salvación. Vamos a destacar más del tema de la importancia de esta versión de la Biblia, la Valera 1102 purificada, a continuación. Ok. Lo sorprendente del ejemplo anterior de los distintos predicadores es todos los predicadores estaban citando directamente de la Biblia. ¿Cómo es posible que todos esos predicadores estuvieran citando directamente de la Biblia y, sin embargo, todos estuvieran diciendo algo distinto sobre lo que el hombre necesita hacer para llegar al cielo? ¿Por qué hay tanta confusión? Okay. Las principales razones por las que hay tanta confusión hoy en el mundo del cristianismo son: número uno, normalmente la gente sigue la doctrina de sus pastores, de las muchas y distintas denominaciones del mundo, en lugar de seguir la palabra de Dios. Okay. La Valera 1602 purificada. Número dos, normalmente las personas no estudian la Biblia. Número tres, normalmente las personas que la estudian están estudiando versiones corruptas de la Biblia. Hay más de 1000 versiones de la Biblia en inglés. Eso no debe ser. No debemos tener más de una versión de la Biblia, en inglés, en español. Dios, siendo sobreconsciente, sabía desde el principio que en el año 2020 los idiomas mayores en el mundo iban a ser inglés, español y chino. Y yo he estudiado el tema, el asunto con la Biblia con mucha profundidad para poder llegar a esta certeza. ¿Okay? En inglés, la única palabra pura de Dios, infalible, es el King James Version. Versión King James. En español, Valera 1102 purificada. Todas las otras versiones realmente son perversiones de la Biblia. ¿Okay? Y el diablo vino para robar, matar y destruir.
Y Él es el creador de las denominaciones. Hay más de 1000 denominaciones. Y Él es el creador de las perversiones, las otras versiones de la Biblia. Okay. Número 4. Razón número 4 por la tanta confusión. Normalmente las personas no están tomando la Biblia literalmente. Y eso es súper importante. El objetivo de este estudio, serie de estudios que voy a hacer hoy y las próximas semanas, es mostrarles a ustedes cómo trazar bien o dividir correctamente la palabra de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 27, dice, y descendiendo ellos al cabo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di el mozo que vaya delante. Y adelantóse él. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Samuel era una profeta. Saúl era un rey de Dios, aunque era súper desobediente. ¿Okay? No estoy diciendo que soy una profeta, pero quiero destacar este versículo porque quiero mostrarles la palabra de Dios bien trazado bien. ¿Okay? Una pregunta, ¿por qué Samuel, el profeta, le pidió al criado, el mozo de Saúl, que se fuera? Porque Samuel quería toda la atención de Saúl. Espero que durante esta serie de videos que le presten ustedes atención total a lo que les voy a mostrar. Te prometo que si lo hagan y si mantengan una mente abierta, te sorprenderá lo que van a aprender. Ok, de los 4 problemas en el mundo del cristianismo, por la cual hay tanta confusión y Satanás es el autor de confusión. Entonces, eso no es una coincidencia. Okay? Es una obra del diablo. Okay. Problema número 1. Normalmente la gente sigue la doctrina de sus pastores de las muchas y distintas denominaciones del mundo, en lugar de seguir la palabra de Dios. ¿Debería confiar ciegamente en un pastor o una iglesia o una denominación para obtener una sana doctrina bíblica? Obviamente no. Cada denominación cree que tiene doctrina correcta. La verdad es que no debería haber ni solo una denominación. Las denominaciones no son creaciones de Dios. Los pastores normalmente enseñan lo que se les enseñó en una escuela bíblica. ¿Okay? ¿Quién es atrás de las escuelas bíblicas? El enemigo. ¿Okay? Porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y se ha infiltrado las escuelas bíblicas. Ha creado miles de denominaciones y perversiones de la Biblia. Todo por una razón. Engañar a las personas para que nunca van a aprender la verdad
de la palabra de Dios. ¿Dónde debería estar tu lealtad? ¿A un pastor? ¿A una denominación? No. Tu lealtad debe ser a un libro, la infalible palabra de Dios, la cual es la Valera 1102 purificada. Voy a mostrar ella aquí. Hay una página y su dirección es valera1102.org y aquí podrían estudiar la Biblia. Y si te gustaría comprar una Biblia tal cual, hay una tienda. Ok, seguimos. Problema número 2. Normalmente las personas no estudian la Biblia. Todos los versículos que voy a citar vienen de la Valera 1102 purificada. ¿Ok? Entonces vamos a leer 2 Timoteo 2:15 nuevamente. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Este versículo es el único versículo en la Biblia que le dice que estudie y cómo estudiarla. Debes trazarla bien. Debes dividirla correctamente. Que esto no es una sugerencia, es un mandato de Dios. No estamos bajo de la ley durante la dispensación de gracia, pero hay mandatos que debemos seguir. Porque todos que son salvos por creer en el Evangelio de Cristo, en 1 Corintios 15, 1-4, va a ser raptado, va a ser rescatado y va a pasar por el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5, versículo 10, vamos a entender qué es el tribunal de Cristo, porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. Este juicio, el tribunal de Cristo, no es un juicio basado en vuestra salvación. ¿Okay? Porque tu salvación es seguro. Si crees que tu salvación es basado en el Evangelio de Cristo. En 1 Corintios 15, 1-4. ¿Okay? El juicio, el tribunal de Cristo no tiene que ver con tu salvación o los pecados que has hecho. ¿Okay? El propósito del tribunal de Cristo es evaluar y juzgar las decisiones y acciones que el creyente tomó durante su tiempo en el planeta. Y para poder determinar si tal persona ha ganado, si tal persona merece recompensas y coronas eternas, aparte de su salvación. La salvación es un regalo, un don de Dios asombroso, ¿ya? Pero hay coronas eternas. Por lo tanto, 2 Timoteo 2:15, lo cual es el versículo principal del estudio, es un versículo bien atacado por el diablo. Es el único versículo
que nos dice que nuestro deber es estudiar con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Durante la dispensación de gracia, la manera que Dios nos habla es las escrituras, las cartas de Pablo. Es su manera de hablar con nosotros. Es las cartas de Pablo. Los 13 cartas de Pablo, Romanos hacia Filemón. Por lo tanto, es tan importante que eso es una de las asombrosas claves para poder la Biblia, es entender la verdad y la importancia de las cartas de Pablo, porque Pablo es el apóstol de la incircuncisión, es el apóstol del cuerpo de Cristo, de los gentiles. Poco creyentes han logrado esa revelación, pero es súper claro si uno lee la verdad 1102 purificada y la toma literalmente. Ok, cuando estamos frente al tribunal de Cristo, si no hemos estudiado diligentemente su palabra durante estábamos con vida en la tierra, no seremos aprobados por Dios. Aunque iban a estar en el cielo. ¿Okay? Si durante estábamos con vida en la tierra, no hemos aprendido cómo trazar bien o dividir correctamente la palabra de Dios, nos sentiremos avergonzados. Nos sentiríamos avergonzados de nosotros mismos. Creo que nadie de nosotros le gustaría sentir así. Dios es amor y Dios es justo también. Dios nunca cambia, pero su manera de hablar durante las distintas divisiones en la Biblia, durante los periodos de tiempo, ha cambiado. Él no ha cambiado, pero su manera de tratar los seres humanos durante las distintas dispensaciones, las distintas divisiones, periodos de tiempos, ha cambiado. Son distintas. Okay. Muchas personas solo quieren mirar a Dios como un padre amoroso. No quieren reconocerlo que Él también es justo. Okay? Su palabra, es santo. Cada palabra, cada letra es importante. Todo lo que hicimos durante nuestro tiempo en la tierra para satisfacer los deseos egoístas de nuestra carne, no contará para nada en la eternidad y se quemará. Lamentaremos profundamente con lágrimas frente a Dios todo el tiempo que perdimos haciendo eso. Si durante nuestro tiempo en la tierra hemos invertido tiempo para hacer, por ejemplo, estudiar con diligencia la palabra de Dios y aprendiendo cómo trazarla bien, ¿okay? O salvar almas, compartiendo el Evangelio de Cristo, 1 Corintios 15, 1, 4, o trabajando en el ministerio de reconciliación, 2 Corintios 5, versículo 19, o siendo buenos embajadores de Cristo, 2 Corintios 5, versículo 20, seamos reconocidos y aprobados por Dios.
Problema número 3. Normalmente las personas que estudian la Biblia están estudiando versiones corruptas de la Biblia. Hay más de 1000 versiones de la Biblia en inglés. Alerta roja. Hay un gran asunto con las muchas versiones de la Biblia. No hay absolutamente ninguna razón por la cual hay más de 1000 versiones de la Biblia en inglés. Y no sé cuántos versiones hay en español, pero hay muchas también. ¿Okay? No hay absolutamente ninguna razón, aparte de que el diablo quiere confundir a las personas con el blanco que no van a leer ni estudiar la palabra pura de Dios. Asombrosa clave número 3 para poder entender la Biblia es la Valera 1102 purificada, es la única palabra de Dios pura. Es la única versión que se basa en los manuscritos auténticos de Antioquía, en el caso del Nuevo Testamento, originalmente escrito en griego, y de Jerusalén, los manuscritos de Jerusalén, que originalmente fueron escritos en hebreo y arameo. Okay. Es la palabra infalible de Dios. Todas las demás versiones de la Biblia en español se basan en manuscritos corruptos que vinieron de Alejandría, Egipto, en el caso del Nuevo Testamento, y los manuscritos corruptos que vinieron de Roma, en el caso del Antiguo Testamento. Roma es la gran ramera, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, descrita y destacado en capítulo 16 de Apocalipsis, de Revelación, el último libro de la Biblia. Estas versiones son realmente perversiones de la Biblia y no debemos usarlos ni poner confianza en ellas. Ok, la Reina 1102 purificada es la palabra infalible de Dios y la única versión de la Biblia que debemos utilizar. Que voy a destacar algunos versículos. Magdalena, por favor. Hay que abrir tu micrófono. ¿Sí estás? Magdalena, ¿estás? Sí, Proverbios 35. Toda palabra de Dios es pura. Es el escudo a los que en él confían. Salmo 12:6. Las palabras del Señor son palabras puras como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Salmo 138:2. Adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra sobre tu nombre. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos de la ley, y entregados serán hasta tiempos y en medio de un tiempo. Gracias. Ok, entonces voy a hablar un poco del último versículo. Daniel, capítulo 7, versículo 25, habla del enemigo, okay, que iba a cambiar los tiempos y la ley. Tengo ejemplos de esta verdad.
Él es el corruptor de la palabra. Okay. Tengo algunos ejemplos aquí. No vamos a invertir tiempo en eso, pero uno es la última. Okay. Segundo Timoteo 2:15. El único versículo que nos dice que debemos estudiar, hemos leído él muchas veces hoy, pero mira lo que dice la Reina Valera 1960. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es totalmente una mentira. Totalmente. Tengo una tabla en Google con estos ejemplos. Ejemplos de la corrupción que existe en la Reina Valera 1960. Okay. Esa es la Biblia más utilizada, más usada en el mundo español. Entonces, la mayoría de creyentes están estudiando una perversión de la Biblia. Aquí es la tabla. Ok. Asombrosa clave número 4 para poder entender la Biblia. Toda la Biblia fue escrita para ti, pero no todos los libros fueron escritos hacia ti. Segundo Timoteo 3, versículo 16. Pablo escribió, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Los 66 libros de la Biblia, Génesis hacia Apocalipsis o Revelación, comprenden la palabra de verdad, pero no todo es tu verdad. No todos los mandatos, mandamientos, ni promesas que se encuentran en la Biblia te pertenecen. Algunos de los mandamientos y promesas pertenecen a uno de los dos grupos destacados en la Biblia. Okay. El grupo nombrado Israel, los judíos, o la circuncisión, otros nombres para ellos. Okay. Algunos de los mandamientos y promesas pertenecen a ellos y no el cuerpo de Cristo. Los mandamientos y promesas no pertenecen porque actualmente no pertenecen al cuerpo de Cristo, porque actualmente estamos viviendo durante la dispensación de gracia, donde no hay distinción entre los judíos y los gentiles, donde el enfoque no está en Israel, sino en el cuerpo de Cristo. Y Pablo fue escogido especialmente por Dios para ser el apóstol nuestro, el apóstol del cuerpo de Cristo. Y entonces, él es el que debemos seguir. Dentro de sus 13 cartas, Romanos a Filemón, él escribió 3 veces que debemos seguir él. Él siguió Jesucristo, él fue escogido por Jesucristo, él fue raptado el tercer cielo para
recibir 7 misterios. Entonces, por lo tanto, debemos trazar bien, dividir correctamente la palabra de verdad, para poder entender cuáles mandamientos y promesas pertenecen al cuerpo de Cristo en vez de Israel. Trazar bien significa que debes dividir correctamente. Necesitas dividir la Biblia donde necesita ser dividida. De lo contrario, no entenderás lo que Dios está tratando de decirte. ¿Okay? Yo pensaba anteriormente de que toda la Biblia, aunque fuera escrita para mí, pensaba erróneamente que toda la Biblia fue escrita hacia mí, y eso no es la verdad. Dios inspiró a Pablo a escribir 2 Timoteo 2:15. Okay. Eso no fue la idea de Pablo. Estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Si Dios inspiró a Pablo a escribir este versículo, supone que Dios también inspiró a Pablo cómo trazar bien, dividirla correctamente, la palabra de verdad. Obviamente sí. Asombrosa clave número 5 para poder entender la Biblia. Hay 3 grandes divisiones o periodos de tiempo en la Biblia. Lo que es súper importante cuando uno lee, estudia la Valera 1102 purificada, es dar cuenta que las cartas de Pablo son supremas. ¿Okay? Allí uno va a encontrar los 7 misterios. Allí uno va a encontrar el Evangelio de Cristo. Allí uno va a encontrar los mandamientos, los deberes. ¿Okay? Okay. Y dentro de sus cartas es el libro de Efesios. Y en el segundo capítulo de Efesios, uno va a encontrar las 3 grandes divisiones o periodos de tiempo de la Biblia. Efesios 2, versículos 11 y 12, es la primera división. Es el primer periodo de tiempo nombrado otro tiempo. Otro tiempo habla de los libros Génesis hasta Hechos capítulo 7. Efesios 2:13 destaca la segunda división, el segundo periodo de tiempo nombrado más ahora, que aplica durante la dispensación de gracia. Y más ahora aplica desde Hechos capítulo 9 con la salvación o la conversión de Pablo hasta el rapto. La tercera y la última división se encuentra en Efesios 2:7, nombrado los siglos venideros. Y este periodo de tiempo aplica después del rapto hasta el último capítulo de Revelación. Las 3 grandes divisiones o periodos
de tiempo en la Biblia. Ok, Magda, ¿podrías leer ellos aquí? Por favor. ¿Estás, Magdalena? Sí, sí. Aquí. No, sí, estoy. Lo que pasa es que voy a ponerme los lentes. Efesios 2:11-2. Por tanto, acordaos que vosotros en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisos, incircuncisión, por lo que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:13. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:7. Y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:11-12. Por tanto, acordaos que vosotros en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gracias. Ok. En esos versículos existen las tres divisiones. Otro tiempo, más hora, los siglos venideros. También hay una mención de los dos grupos, okay, gentiles o la incircuncisión, los gentiles, los paganos, y la circuncisión, quien es los judíos o Israel. Ok, entonces en Efesios 2:11, Efesios capítulo 2, 11 y 12, versículos 11 y 12, habla sobre el tiempo cuando nosotros, los paganos, los gentiles, no teníamos parte en los planes de Dios. Por lo tanto, acordaos que vosotros en otro tiempo erais gentiles o paganos en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano, que haréis en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vuelvo a decir, este versículo habla sobre el tiempo cuando nosotros, los gentiles, no teníamos parte en los planes de Dios. Pero en la segunda división, más ahora, okay, que se encuentra en Efesios 2:13, que dice, más ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces la palabra de Dios claramente divide entre el otro tiempo y más ahora. Okay? Divide entre otro tiempo y más ahora. En otras palabras, hay un lugar en la palabra de Dios donde otro tiempo
ese periodo de tiempo, nombrado otro tiempo, se detiene, se detenó. ¿Okay? Y más ahora, ese periodo de tiempo comenzó. Y eso fue en Actos capítulo 9. Vamos a estudiar más del tema en el futuro. ¿Okay? Pero aquí es la línea clara de la demarcación en la Biblia entre las primeras dos divisiones, otro tiempo y más ahora. En Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En ese versículo tenemos otra clara demarcación entre más ahora, el presente, la dispensación de gracia y los siglos venideros. ¿Okay? Y eso tiene que ver con el periodo de tiempo después del rapto. Cuando Dios va a volver a tratar los judíos. Ok, en resumen, lo que uno dentro de la dispensación de gracia va a encontrar su verdad, su doctrina, es en las cartas de Pablo, Romanos hasta Filemón, 13 libros fueron escritos para ti y hacia ti. Es decir, que los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, aunque eran escritos para ti, no fueron escritos hacia ti. Entonces los mandamientos, las promesas, no te pertenecen. Wow, okay. Sorprendente, porque la mayoría de las denominaciones enseñan que sí. Para reclamar mandamientos y promesas que no nos pertenecen es súper mala doctrina. Wow. Ok, voy a parar la grabación aquí. Estoy mostrando una imagen que el pastor Rodney Bolu hizo para poder destacar las tres divisiones grandes en la Biblia, los tres periodos de tiempo y también el plan de Dios a través de los libros de la Biblia. En la semana siguiente vamos a seguir, la semana que viene vamos a seguir con este tema, las asombrosas claves para poder entender la Biblia. Gracias por estar conmigo y voy a cerrar la grabación para que mis compañeras y yo podamos hablar. A ver.